Amigos de Triple R, mucho gusto en saludarlos. Un gran saludo a toda nuestra audiencia, paisanos que nos escuchan en Chicago a través de la radio pública, auditorio de B15. Muchas gracias por su acompañamiento. Estamos nuevamente en Hacienda del Cobre. Muchas gracias a don Francisco Litoy, que nos recibe con mucho agrado. Nos acompaña el licenciado Iván Casas Figueroa, del despacho Iván Casas. El licenciado fue subdelegado de la Procuraduría General de la República en Zacatecas, tiene mucha experiencia, fue parte del sistema de justicia del viejo tiempo, del priismo, del neoliberalismo, como le llaman ahora en Morena, y ahora está del otro lado del escritorio. Estamos estrenando un poder judicial electo por el pueblo, de acordeones, como le llaman, y la plática con el licenciado Casas será si ya se percibe, si puede percibirse ya un cambio en nuestro sistema de justicia. Licenciado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar del sistema de justicia, del que usted fue parte primero en la parte oficial y ahora está del otro lado. Sí, fíjese que sí estuve muchos años en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía de la Ciudad de México, en la de Michoacán, y particularmente fui subdelegado, como usted bien lo señala, en la Fiscalía General de la República en el estado de Zacatecas de 2013 a 2015 aproximadamente. Pero déjeme decirle que yo empecé litigando. Yo cuando empecé la carrera me metí a un despacho en la Ciudad de México y empecé a litigar, a pasantear. Con mi trajecito y demás, llegaba a las agencias del Ministerio Público, solo le comento estas anécdotas, y antes se podía litigar como persona de confianza, con una credencial para votar o con una cédula de pasante. Con eso usted podía defender a alguien, porque la Constitución así lo señalaba, que podía ser defendido por una persona de confianza, aunque no fuera abogado. Pero ¿qué me encontraba yo como pasante? Que llegaba o ya como abogado litigante, que llegaba a las agencias del Ministerio Público y le decía, oiga, vengo a ver al detenido, permítame, ahorita lo atendemos. Y entonces el Ministerio Público estaba ocupado y pasaba de un lado a otro, y pasaba, y 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y de repente no te dejaban ver al detenido. Y yo, no, bueno. Entonces, ya, ¿qué pasa ya con el Ministerio Público? Después de 2, 3 horas de que está uno ahí parado, dígame, quiero hablar con el detenido, no puede verlo. ¿Pero por qué? Pues está incomunicado, que no puede verlo porque no ha declarado. Pues precisamente por eso quiero verlo antes de que declare. Y entonces tenías que pasar pues hable con el comandante a ver si lo deja pasar, y tenías que llegar con el comandante y darle para el refresco al comandante, porque si no, no te dejaba ver al detenido. Todo ese tipo de irregularidades. Entonces yo dije, alguna vez voy a estar yo ahí sentado como agente del Ministerio Público, como procurador, que no lo he logrado, para evitar y que se termine con todo esto. Porque no es posible que estén detenidos, que los abogados, que los familiares no sepan, que les quieren pasar una cobija, que les quieren pasar alimentos, y entonces todo estaba bloqueado. Eso ya se ha avanzado un poco. Hoy en día ya... Era un sistema muy corrupto. Muy corrupto y muy arbitrario. De ahí que llegue la ley de derechos humanos, 1990, por ahí, 91, 92 se publica. Y era un sistema muy arbitrario y había mucha corrupción. Se ha avanzado, sí, se ha avanzado sin duda en eso con los órganos internos de control, pero seguimos teniendo problemas. Debo aclarar que Zacatecas se cuece aparte. Tanto el Poder Judicial como las fiscalías aquí en Zacatecas se cuece aparte. No es lo mismo saliendo de aquí, México, Michoacán, San Luis Potosí, las Baja Californias, Chihuahua, Sonora. Hay mucha corrupción, pero Zacatecas se cuece aparte. Y yo que he litigado en varias partes de la República, y como parte de la Procuraduría General de la República, pues estuve en Sonora, en Chihuahua, en el Estado de México, la Ciudad de México, aquí. Cuando llegué aquí,
de repente veía que los agentes del Ministerio Público a las 12 del día no estaban. Entonces dije, desaparecían aquí en la oficina, todavía no sé si lo hagan, en la agencia, en la delegación de la Fiscalía de la República. Yo le digo a un secretario, oye, ¿dónde están todos? Y dice, oiga, licenciado, es que queremos decirle algo, a ver si no se molesta, ¿qué? Y es que todos los días nosotros aquí en la delegación, a las 12 del día, nos subimos al archivo a rezar el Padre Nuestro, a hacer unas oraciones. Sí, dije, no, pues, no, usted no quiere. Le dije, no, tengo aquí trabajo, pero no hay problema, no se preocupe. Pero fíjese, la diferencia de otras agencias del Ministerio Público aquí. Yo pensé que hacían un intervalo para dormir. No. Porque o para desayunar. En algunas partes se acostumbra a la siesta, ¿no? Sí, claro. Entonces, era para rezar. Era para rezar. Entonces le dije, no, pues adelante. A diferencia, por ejemplo, en Ciudad Nezahualcóyotl, que yo fui agente del Ministerio Público de la Federación en Ciudad Nezahualcóyotl y ahí éramos 3, 4 agentes en esa agencia del Ministerio Público, había mucho narcomenudeo, estaba en este tiempo de moda una narcomenudista, a lo mejor ustedes se acuerdan, la Ma Baker, que había más de 2,000, 3,000, 4,000 tiendas de droga en Ciudad Nezahualcóyotl, así lo tenían identificado, teníamos mucho trabajo. Ahí, por ejemplo, algunos compañeros míos, agentes del Ministerio Público, en la mañana llegaban y los veía afuera de la agencia del Ministerio Público haciendo unos rituales y prendían ahí alcohol y luego echaban fuego y yo decía, bueno, y yo le pregunté a un policía, oye, ¿qué está haciendo este cuate o qué? Dice, no, pues es que hacen eso para que les lleguen detenidos, para que la policía detenga gente, les lleguen detenidos y ellos puedan extorsionarlos y les vaya bien. Así era, o sea, fíjese la diferencia de ciudades y de esa zona de prácticas. De Ciudad Nezahualcóyotl tenía un río, ¿no? Sí, es el bordo de Xochiaca por ahí. Y frecuentemente aparecían cadáveres ahí. Sí. Era un terrible esa zona, ¿no? Se ha avanzado un poco, no tanto lo que dijimos hace rato, porque sí es cierto que ahora las fiscalías tienen más tecnología, tienen más avance, están más preparados los agentes del Ministerio Público, los servicios periciales, sin duda, las instalaciones, pero también la delincuencia. También la delincuencia ha crecido en capacidad, en tecnología, en estrategias, no ha desaparecido. No podemos asegurar que con este cambio de jueces y magistrados locales y federales se haya dado un avance significativo, ¿no? Yo creo que al contrario, porque por los perfiles de jueces, no todos, porque hay unos que sí son de carrera y otros que son de acordeón, pero yo hablo por los de carrera, pues por lo menos se sigue manteniendo ese profesionalismo. Le decía yo que saliendo de Zacatecas se ve la diferencia en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Yo que soy ahora litigante desde el 2017, que renuncié a la vicefiscalía en Michoacán, en Uruapan, y abrimos estas oficinas aquí en Insurgentes, le puedo decir que de 17 al día de hoy yo nunca he visto un solo acto de corrupción de algún agente del Ministerio Público de Zacatecas que me pida dinero, que me exija algo, mucho menos de un juez. Entonces, y se lo digo que en otras partes es desde que llega soy liciado y de qué se va a tratar, y aquí no es así. Pues no lo dudo que haya, pero la fomentan. Qué buena noticia, ¿no? Claro. Zacatecas, el sistema de justicia está... no está contaminado. No está contaminado. Así es. Y le hablo de la Fiscalía General de la República. Puede ser ineficiente, puede ser burocrático. Puede estar rebasado. Puede estar limitado, pero que no esté enfermo de corrupción es una gran ventaja. Sí hay casos y los hemos escuchado, pero para eso se requieren dos. Pero de que sea del sistema que venga, que el mismo sistema inicie con la corrupción, no es así. No lo dudo que haya gente que lo busca y que finalmente convencen al funcionario, pero son los menos casos, son los menos. Y por eso hay que reconocer la función y la labor de aquí de los zacatecanos, tanto jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, secretarios. Eso hay que reconocerlo. Le decía yo que están rebasados, yo no diría tanto que están incapacitados o que no tengan capacidad, no, sino que la incidencia delictiva, la disminución de la incidencia delictiva no le corresponde a la Fiscalía, un poco a la Secretaría de Seguridad Pública con la prevención, pero la incidencia delictiva le corresponde a otras agencias del Estado,
que son las que no han hecho bien su trabajo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la que me ponga. Porque a la Fiscalía no le corresponde prevenir el delito. Ahora el fiscal he visto que está en varias acciones tendientes a prevenir el delito, deportivas, de cooperación, de capacitación, de acercamiento. Está bien, pero no le toque eso a la Fiscalía. Tiene un área de prevención, ¿no? Que son de pláticas en escuelas, Sí. Con la sociedad, para que prevengan actos delictivos. Sí, aunque no le toque eso a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene miles de carpetas de Sí, investigación, la Fiscalía tiene que esclarecer el hecho. La Fiscalía empieza a trabajar cuando un delito ya se cometió. Antes no. No pueden. De hecho, es un requisito de procedibilidad, denuncia o querella. Si no tiene una denuncia o una querella o una denuncia, aunque sea anónima, la Fiscalía no puede hacer nada. Eso le toca primero a la Secretaría de Seguridad Pública ir a verificar el incidente de si es delictivo. Entonces, a la Fiscalía no le corresponde prevenir el delito. Ellos arrancan ya que está... De hecho, tiene vedada esa obligación de investigar si no hay denuncia o querella. Porque también la Fiscalía no puede utilizar el aparato, que es toda una institución de procuración de justicia con policías. Decía un ex procurador que conocía, decía, yo nunca había tenido tanto poder como cuando fui procurador, porque tenía policía y cárcel. Y sí es cierto, sí es cierto. Un fiscal puede iniciar una carpeta de investigación y ir a detener a alguien y mételo a los separos. Oiga, pero no traía flagrancia, pues ahorita va a traer flagrancia. Y va a ver que sí hay flagrancia y en ese momento, ¿qué? ¿No? Hay muchos casos en los que curiosamente los agarraron con un cigarro de marihuana, no sé por qué, ¿no? Y eso les da pauta a veces para generar y sacar una orden de aprehensión por robo, una orden de aprehensión por secuestro, ¿no? Cuando no hay necesidad de eso, yo creo que cuando tienes un detenido puedes echar mano del caso urgente, que es una figura también que está prevista en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que aunque no haya flagrancia, pero existe el riesgo de que se pueda sustraer, lo puede meter a los separos y después pedir la orden de aprehensión o judicializarlo con detenido por el delito que está investigando. No necesariamente tienen que encontrarle un arma o poquita droga de manera inexplicable. Ahora, con los jueces del bienestar, pues realmente hay un retroceso. Por lo que respecta a los del acordeón, hay que hacer una diferencia entre los que ganaron porque son de carrera, aunque también estaban en el acordeón, pero son de carrera, a los que estaban en el acordeón, pero nunca han dictado una sentencia. Estamos viendo ahorita las irregularidades en las que están incurriendo y las fallas, incluso los delitos de contra la administración de justicia en los que están incurriendo. El delito de contra la administración de justicia, usted lo sabe, mi querido Paco, era letra muerta, porque tenías que proceder en contra de un juez por resolver contrario a la ley, por dilación, por el delito que sea, por favorecer a una de las partes. Pero cuando uno judicializaba a un juez, le tocaba a otro y se ayudaban. Y en México hay una unidad especial de delitos cometidos por servidores públicos que se encarga de investigar a jueces y magistrados y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y también de los tribunales administrativos. Yo creo que ahorita pues esas unidades van a tener más trabajo, porque sí varias partes se van a empezar a quejar de que los jueces están resolviendo contrario a la ley, aunque ya está el Tribunal de Disciplina, ¿verdad? También vamos a ver qué es lo que va a hacer. Sí. Pero sí, falta mucho por hacer todavía, mi querido. En esta reforma judicial, en esta modernización que se pretende del aparato de justicia, le faltó al legislador meterse a las fiscalías, porque quedaron, como usted dice, se actúa con arbitrariedad en muchas de ellas y siguen siendo brazos políticos del Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, se intentó una reforma a la Fiscalía General de la República, no recuerdo la reforma de 2000, si no mal no recuerdo, fue de 2014, se me hace, cuando se crea la Fiscalía Autónoma. Pero esta autonomía sigue, la reforma. Solo es de fachada, ¿no? Bueno, se supone que esa autonomía tenía como finalidad desprender a la Fiscalía del Ejecutivo y del sector político, del legislativo, del empresarial. Era quitarla y apartarla en donde realmente fuera una fiscalía autónoma. Pero para eso también pues, se requería entonces que fuera un fiscal designado por
elección popular, porque acá finalmente pues, es una terna, se inscribieron, lo que pasó aquí también, ¿no? ¿Qué le dice el gobernador? Escríbanse todos mis fiscales, escríbanse, háganle sombra a los otros, escríbanse unos 5, porque yo sé que así pasó en las dos elecciones aquí en el estado de fiscal autónomo. Se les da la instrucción a los más allegados al gobernador de que se inscriban 10, 15, 20, y al final para que el Ejecutivo mande, primero el Legislativo, pues manden los 5 con la instrucción de ya saben quién, manda 5, y luego el gobernador desactiva 2 y solamente regresa a la terna. Sí. Y en esta terna pues dice cualquiera de los que quede, pues lo controlo, ¿no? Realmente es una simulación. Llegan con compromisos, eso hay que decirlo, y los actos hablan por sí solos, o sea, cómo los fiscales actúan al son que les ponen en muchos casos. En los chiquitos no, en los asuntos así que no le importan a nadie, sí le dan libertad a los agentes del Ministerio Público, vicefiscales, que hagan justicia. Pero los que tienen en la mesa encargos del Ejecutivo, pues lo hemos visto cómo en unos casos avanzan más rápido las investigaciones y en otros están ahí dormidas de algunos funcionarios también o particulares que vemos que no caminan, ¿no? No hemos podido lograr, aún con esta autonomía, que realmente la Fiscalía, ahora Fiscalía, se desprenda, se divorcie, corte ese cordón umbilical del Ejecutivo. No se ha logrado. No se ha logrado. Lo vemos incluso en los eventos, porque aquí vemos que dice la Constitución, artículo 21, que la Fiscalía debería de coordinarse. Diría la Presidenta de la República, una cosa es coordinación y otra cosa es subordinación. Sí. Pero aquí realmente hay una subordinación. Sigue habiendo una subordinación, no nada más aquí en Zacatecas, a nivel nacional, una subordinación de la Fiscalía al Poder Ejecutivo. Esa es una realidad. Estamos platicando con el licenciado Iván Casas Figueroa, del bufete Casas Figueroa, y el abogado es defensor de otro abogado, de Jorge Rada. ¿Cómo estuvo ese asunto ahora que estamos mencionando que el Ministerio Público muchas veces actúa por consigna? ¿Hubo en este caso de Jorge Rada algún signo de consigna? Lo que comentábamos ahorita, y fíjese que en este caso particular, sí vemos nosotros una especie de línea. Es evidente, quiero decirle que nosotros en la oficina únicamente nos dedicamos al derecho penal, única y exclusivamente al derecho penal. Claro, ciertos casos no los llevamos por cuestiones de política interna de las oficinas, pero en este caso particular, que el licenciado Jorge Rada Luevano no lleva la materia penal. Ese es por un lado, que su despacho se dedica a otra cosa. Pero nosotros en el gremio de abogados pues nos tenemos que apoyar, sobre todo cuando un compañero del gremio es perseguido por el sistema por hacer su trabajo. Con respecto a las víctimas en este caso particular, que lo dije yo en la audiencia, que si este hecho delictivo del que se duele la víctima realmente pasó, pues ella tiene que saber quién fue realmente quien lo hizo, y no que se encuentre una persona que aparentemente fue, porque eso la verdad no esclarece el hecho, no se cumplen las funciones de la Constitución, las funciones del Código, que es esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Pero, mi querido Paco, cuando tú investigas a un inocente o lo condenas, le cometes 2 graves daños a la justicia zacatecana. Porque por un lado tienes un inocente adentro y dejas de buscar y perseguir al verdadero culpable. Y además no se esclarece el hecho. A veces las víctimas, si la fiscalía te presenta a una persona y te dice, él es el que fue, pues la víctima dice, pues a mí yo no quiero saber quién me la hizo, sino quién me la paga, y la fiscalía está diciendo que él fue el que me robó, que él fue el que compartió mis imágenes íntimas, que él fue el que me secuestró. Pues ese le señalo, y lo señalo porque ellos dicen que es él, es el que me presentan. ¿Cuántas veces hemos visto estos casos? Entonces, en el caso particular, Eliseo Rada, que una de las obligaciones que tiene un defensor particular, de acuerdo al artículo 117, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, la primerita obligación que tenemos todos los defensores particulares es entrevistar al acusado para conocer su versión de los hechos
y de ahí ofrecer pruebas. Primero tienes que preguntarle dime qué fue lo que pasó. Dime la verdad. Dime la verdad, porque de ahí yo ya parto. Oye, si estabas en el restaurante, Hacienda del Cobre, con Iván Casas y con Paco. No, yo no estaba. Digo, si la fiscalía me saca un video que estabas ahí, todo va a cambiar. Es que te acusan de que en ese momento en el restaurante tú acuchillaste a uno de los meseros. No, dime la verdad. Bueno, sí fui. Bueno, para que yo de ese abanico de posibilidades ya pueda decir, bueno, no puedo decir que no estabas ahí porque sí estabas. Ahora voy a ver si hay algún excluyente de responsabilidad, una legítima defensa, un estado de necesidad, la no exigibilidad de una conducta, o el delito ya prescribió, o fue un movimiento reflejo. Pero necesito partir de algo, de la verdad verdadera, y de ahí ya vemos. Entonces, en el caso particular, licenciado Rada, le digo, dime qué fue lo que pasó. Dice, licenciado, yo no cometí ningún delito y me quieren fabricar un delito. Eso es lo que dice él, porque ni a usted, ni a mí, ni al fiscal nos consta qué fue lo que pasó. Los jueces resuelven con la verdad legal. La verdad absoluta no existe. Pero ellos resuelven con la verdad legal, con lo que está en las audiencias y con lo que está en los expedientes y con lo que dicen los testigos y las pruebas en un juicio. Es con lo que resuelven los jueces. La verdad verdadera solamente la conocen las partes. Y los acusados, ellos solo saben realmente lo que pasó, pero nosotros tenemos que creerles lo que nos digan. Entonces él parte de la hipótesis de que no cometió ningún delito. Y volviendo a lo que usted comenta con relación a que si vemos alguna línea o que esté politizada esta carpeta, yo comentándolo precisamente con Jorge Rada, nosotros creemos que sí. Debo decir por qué. La víctima presenta una denuncia por un delito de violación a la intimidad sexual porque se duele de que alguien de un teléfono, no sabemos de quién, a nombre de quién está, porque así está la información, no está registrado, y le envió unas fotos donde ella aparece, se dice que aparecen íntimas. No está desnuda, semidesnuda como se dice, eso es muy relativo, pero dice que eran íntimas, pero dice que solamente las tenía Jorge desde el 2018. Curiosamente esa foto se tomó en 2018, cuando ellos tenían una relación de pareja, pero curiosamente ahora en el 2025 alguien de un teléfono que activaron en marzo-abril, le manda a la víctima en junio unas imágenes. Hola, ¿cómo estás? La contacta. Y también se las manda a su pareja actual. Las mismas imágenes que dice ella que solamente tenía él. Se presenta en mayo, los hechos denuncia en junio. Perdón, denuncia en junio. Denuncia ella en mayo, ¿verdad? ...24 de mayo de que dice ella que le habían enviado unas imágenes de contenido sexual erótico. Se las enviaron a ella. Ajá, a su teléfono. O a su pareja a actual. Los dos. A los dos. Una persona extraña, ¿cómo estás? ¿Y tú bien? ¿Quién eres? No, no te acuerdas de mí, no te hagas. Pero nunca dicen que es Jorge, jamás. De hecho, su pareja actual y ella contestan, ¿quién eres? No sé quién eres, nada, poco no, si eres o no eres, y así, pero nunca esta persona que está atrás de ese que las envía no dice, soy nada, Jorge. jamás, no, nunca, nada, pero o sea, ella cree que es él, dice, es que es el único que tenía las imágenes, ojo, aunque también las conservaba ella, y también las conservaba su pareja, desde el 2018, del 18. No sabemos por qué, entonces no solamente las conservaba él, ellos también la tenían en su poder, y así lo dicen, que desde el 18 ellas la tenían porque Jorge ya se les había mandado en el 18, es lo que dicen ellos. Pero ¿en dónde viene lo extraño? Que esa carpeta inicia en mayo, junio, julio, y exactamente en agosto, el 15 de agosto, cuando Jorge Rada presenta un amparo contra la FENASA, ese día es citado por la juez de control para una audiencia inicial. Presentó las demandas de amparo y en la tarde ya lo estaban citando, porque el agente del Ministerio Público ejercitó acción penal, es decir, pidió una audiencia inicial, pidió que citaran a Jorge el día 13. El día 13 de agosto. 2 días después, exactamente cuando presenta la demanda, lo citan para una audiencia del 21 de agosto. Ojo lo que le digo. Entonces, el Ministerio Público ejercita acción penal el 13 de agosto.
lo citan el 15 de agosto para una audiencia del 21 de agosto. ¿Pero qué cree? Que la carpeta de investigación que se inició desde mayo, los datos de prueba o las pruebas, para que nos entiendan mejor, que indican que probablemente ese teléfono era de Jorge o que estaba por las antenas repetidoras de cerca de los familiares, de la casa de uno de sus familiares por allá, o que los mensajes que le mandó este número problema a la víctima y a su pareja son palabras similares a las que Jorge le mandaba a ambos cuando tenían una relación él con ella y con la otra persona, parece de amistad o de rivalidad. En el 2018, dice un perito de la Fiscalía, es que las palabras son muy similares y todo indica que se trata probablemente de la misma persona. Eso dice un psicólogo al analizar las conversaciones del 18 con las conversaciones del 25. Aunque Jorge dejó de tener contacto con ella esos 7 años, terminaron la relación y ya no tuvo contacto, entonces resulta inexplicable, no es lógico ni razonable que por qué 7 años después le vuelva a mandar mensajes y las mismas imágenes, es lo incongruente. Pero volvemos a las fechas. 13 de agosto piden la audiencia inicial, la Fiscalía. 15 de agosto lo cita el Ministerio Público, el juez de control, y el 21 es la audiencia inicial. ¿Pero qué cree? Que el dictamen psicológico que dice que probablemente las conversaciones fueron realizadas por la misma persona es del 20 de agosto y lo recibió el Ministerio Público a las 9 de la mañana del 21, es decir, 1 hora antes de empezar la audiencia llegó ese dictamen psicológico que dice que parece ser que es la misma persona. Es decir, desde el 13 de agosto, cuando la Fiscalía gestó acción penal, el 13 de agosto que pidió la audiencia inicial, todavía no tenía esta prueba y ya pensaban que era Jorge. Hizo una inspección del domicilio de la casa de los familiares de Jorge el día 19 de agosto. Todavía ni siquiera sabían que las coordenadas de ese teléfono estaban por aquella zona de Guadalupe, cerca de la casa de los familiares de Jorge, porque hay un informe de la policía que se llama análisis de llamadas, análisis de sábana de llamadas, que este informe lo recibieron el 19. Es decir, ya habían gestado acción penal el 13 y el 19 todavía no sabían que el teléfono andaba por aquella región. Luego hizo la policía una inspección de esa casa, en esa casa que está por Guadalupe, donde el teléfono se encontraba conectado cuando mandaron las fotos, donde encontraron unos vehículos afuera de una casa, que las placas están a nombre de 2 familiares de Jorge, también se hizo el 18. Es decir, nótese cómo antes del ejercita acción penal la Fiscalía el 13, cuando más de la mitad de las pruebas todavía no se tenían. Y ya pensaban y ya sabían que él iba a ser la persona que probablemente estaba detrás de ese teléfono. Entonces, eso es lo que enrarece. Eso es lo que enrarece la investigación, porque imaginemos que alguien lo acusa a usted, no tiene ninguna prueba, pero si ya pide la audiencia inicial. Oye, pero todavía no sabemos que él vive por allá. Todavía ni siquiera sabemos que el teléfono... Pues ya sigue arreglando. Tú ya pide la audiencia de él y ahorita... O sea, eso es lo que pareciera. El psicólogo nos va a decir que las palabras son iguales. La policía que vaya a ver el domicilio y las antenas repetidoras, o a lo mejor ya tenían la información ellos. Ya la tenían. Y después nada más la vaciaron en papeles, hasta estas fechas, hasta 19, 18, 20, 21, cuando el 13 se pidió la audiencia, a lo mejor ya lo sabían y le faltaba aterrizarlo en papeles. ¿Qué es lo que extraña de todo esto? La velocidad, que todos los casos deberían de hacerse así, y las coincidencias. Dicen que en política las coincidencias no existen, porque lo citan el día 15, el día que presentan las demandas contra la FENACE. Inician la carpeta en mayo, junio, julio, agosto. En 3 meses ya está vinculado a proceso. Y yo dije, qué bueno que la justicia trabaja, pero así debería trabajar en las 20,000 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía ahí. Así debería de actuar el Centro de Justicia para las Mujeres, porque nosotros representamos a varias víctimas donde se tardan en ejercitar acción penal. Hay buenos agentes del Ministerio Público. Insisto, mis respetos para los agentes del Ministerio Público, policías y peritos. Pero de vicefiscales para arriba es donde empieza la duda.
donde se pierde Donde ese sentido de autonomía. Y porque los mismos agentes del Ministerio Público nos dicen, es que de arriba nos están diciendo que está rápido y que está todavía no. Porque nosotros representamos a una víctima y después en otra ocasión lo comentamos. Mañana tenemos una audiencia de una clienta que tenemos, Saidi Chávez, en donde denunció a un expresidente municipal y a unos particulares y lleva 5 años su carpeta de investigación y es el día de hoy que no ejercen acción penal, con pruebas y con todo, más que esto. Entonces ahí es donde viene, dices, ¿por qué en estos sí, por qué en estos no? Porque haya, como está involucrado un expresidente municipal, ¿por qué no se quiere proceder? ¿Por qué fíjese en esa carpeta de Saidi? Que desde la denuncia inicial que se presentó en el 2021, no recuerdo ahorita bien la fecha, le dijo a la fiscalía, todos estos diseños gráficos me los pidió el municipio como imagen institucional, porque su director de imagen institucional no hacía su trabajo, entonces yo hacía los diseños gráficos, se los daba al director de imagen institucional, es decir, le hacía su trabajo para que a su vez se lo dieran a un particular para que hiciera las impresiones y con esos viniles los pusieran en los camiones de la basura, en las patrullas, con el trabajo del particular. Y fíjese nada más, desde el 2020-21 se incorporaron las imágenes en una memoria USB, más de 70 diseños gráficos, y la semana pasada le habló un policía para decirle, oiga, quiero hacer la inspección de los diseños. Oiga, no tiene los diseños porque el Ministerio Público me está ordenando que haga una inspección de los diseños. Oye, se incorporaron a la carpeta de investigación hace ya 5 años. Es ahí en donde decimos, ¿por qué allá no? ¿Y por qué aquí sí, mi querido Paco? De un caso de tantos. Sí, pero hay 20 y tantos mil carpetas, ¿no? Sí. Y que están avanzando muy lentamente. Y en casos específicos se avanza muy rápido. Es lo que decíamos. Como en el del exrector también. Ese es otro caso también. Ese es otro caso que podemos ponerlo como ejemplo. Con todo respeto hacia las víctimas, en todos los casos debería de procederse con la misma velocidad. En todos. De la misma velocidad que se hizo con el caso del rector, en todos. Que se hizo con Jorge Rada, en todos. En el caso que se hizo con la líder sindical, Jenny, también la vincularon en ese momento de las elecciones. Y así podemos irle dando de presidentes municipales, de particulares, donde dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué esto ya, por qué tan rápido? ¿Por qué en estos sí y en otros no? Que haya justicia pareja, velocidad para todos. Entonces no estamos en Zacatecas tan exentos de corrupción. La corrupción yo creo que está en altos niveles. Yo hablaba en relación a lo que es las bases pero a la corrupción ahorita está arriba. Yo sí puedo decir que y no necesariamente tiene que ser con dinero, pero sí con tráfico de influencias, con valor, porque el decir avánzala, deténla también es corrupción. A lo mejor no es a cambio de nada, pero no puedes la justicia manejarla de esa manera. Yo creo que es un tipo de corrupción más lastimosa, ¿no? Porque a cambio de nada, a cambio de sí, señor, de qué hora es, la que usted me diga. O del cargo, ¿va? De la silla, por cuidar su trabajo. Muchos empleados de la burocracia actúan así como dice usted. Abogado, pues le agradecemos mucho que nos haya ilustrado, que haya aceptado esta plática con Triple R y esperemos que las cosas mejoren, que nuestro sistema de justicia realmente tenga un cambio cualitativo y que Zacatecas camine por rumbos de transparencia, de eficiencia y de cero corrupción. Se está avanzando y ojalá y se pueda avanzar ya desprendiendo completamente a la Fiscalía, que vaya a las reuniones del grupo de coordinación, perfecto, porque en eso sí tiene que coordinarse, como dice el artículo 21 constitucional, pero ya cuando la Fiscalía asiste a eventos públicos, a inauguraciones de obras, dices, oye, no, espérame, el fiscal tiene que estar allá leyendo carpetas de investigación, tiene 20 y tantas mil carpetas, no puedes estar ahí cortando el listón, agarrando la bandera, no puedes hacer eso.
No lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque tanta cercanía con los políticos genera amistades, se relaja la disciplina, compromisos. Oye, pues es mi amigo el fiscal. Oye, pues es mi amigo el gobernador. Oye, es mi amigo el secretario de Seguridad Pública. Ahorita yo le hablo. Tienen que separarse ya y ser un fiscal, un secretario de Seguridad Pública, ese tipo de instituciones, un general de la Guardia Nacional, un general del Ejército, completamente divorciados y separados para que esto pueda caminar. Y entonces sí la justicia sea pareja y no siga con actos que, si no son corruptos, generen duda. Claro. Me decía, y con esto termino y le agradezco la entrevista, me decía un maestro en la universidad, dicen, no te juntes con el excremento porque te puedes embarrar. Y decía ese mismo director, y si no te embarras, te vas oliendo. Muchas gracias, mi querido. Muchas gracias, abogado. Gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos. Los espero en la próxima. Gracias.